Bueno, muy bien, amigas y amigos. Antonio, buenas noches. Buenas noches, Aldo, ¿cómo te va? Como lo decíamos más temprano, dos hombres que tienen unos cuantos años en el Parlamento, que se conocen muy bien. Luis Alberto Heber, Partido Nacional, ¿cuántos años? 58. 58. Y en Sí, el no, 58 de edad. Ya dijo 58 la edad, ¿no? de ¿cuántos años? 31 años en el 31 Parlamento. años. Y el señor Michelini en el Parlamento. 57 años de edad, ya que lo dijo, y 5 años menos que Heber. Ajá. En el Parlamento entonces tenemos son hace mucho tiempo que están en la vuelta. 26 años. 26 años. Vamos a comenzar y al resto del Senado. Vamos a comenzar con el senador Rafael Michelini, hombre del Frente Amplio, porque estamos hablando de 15 meses de gobierno del Frente Amplio. Y bueno, estamos en un escenario realmente de polémica en algunos temas, como puede ser el tema vinculado al ajuste fiscal. ¿Cuáles son sus consideraciones en estos primeros 15 meses de administración Tabaré Vázquez, segunda administración Tabaré Vázquez? 2 minutos tiene. Bueno, primero no es una discusión técnica, es una discusión política. No son 1 año y medio del gobierno del Frente Amplio, sino que estamos hablando de 11 años y medio del Frente Amplio, que hemos desarrollado una cantidad de políticas sociales y sobre todo hemos puesto énfasis en el empleo, en el salario real y en el salario familiar. Nosotros entendemos que frente a determinadas coyunturas externas y alguna interna, hay que hacer algunas correcciones, hay que generar algunos equilibrios que no son dramáticos, por eso estamos planteando que muchas de estas normas que se van a proponer al Parlamento sean a partir del 1 de enero del 2017. Si tuviéramos una situación dramática, los proyectos de ley vendrían ahora. ¿En qué están basados? Están basados en mantener el empleo, en mantener la inversión, en mantener la actividad, en mantener el bienestar de los uruguayos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos dando una señal de prudencia y de responsabilidad, con madurez, sin barquinazos, sin volantazos, dando lo que es el Frente Amplio. Pone a discusión un tema, después va acercándose tanto con los otros partidos como con las fuerzas sociales y después lo terminamos resolviendo. ¿Qué estamos haciendo ahora? Primero, que no se nos dispare el gasto, prácticamente no hay recortes, y segundo, pidiéndole a los sectores de más entradas que nos den un aporte adicional. Como contracara, le estamos diciendo al consumo que si lo hace a través de medios electrónicos, sobre todo tarjeta de débito, bueno, va a tener un beneficio que van a usar los sectores de menos recursos y eso va a ser un aumento de su capacidad de consumo y una mejora en las diferentes franjas e incluso en la franja de más arriba que sea un poco de alivio. ¿Por qué? Porque queremos ir modificando esa relación entre impuesto a la renta e impuesto al consumo. A nosotros nos parece mejor el impuesto a la renta que el impuesto al consumo. Por lo tanto, no es una discusión técnica, es una discusión política donde todo esto está centrado en mantener el empleo. Senador Heber. Bueno, el gobierno, después de 10 años de bonanza económica registrado desde el punto de vista internacional, termina ajustando. Es una década perdida, nosotros decimos. Es una década que deberíamos haber previsto situaciones en donde a veces la situación económica cambia. Y cuando estamos con vacas gordas, ahorrar para cuando tengamos vacas flacas. En la campaña electoral nosotros no somos ningunos genios para poder adivinar lo que se venía, pero ya en la campaña electoral nosotros estábamos diciendo, ojo con el gasto, hay que cuidar el gasto público, y vimos al senador Astor y al propio Vázquez decir que éramos alarmistas, que estábamos agrandando la situación, que buscábamos como un beneficio político electoral. Y nosotros decíamos, bueno, los números son los que están diciendo, incluso a riesgo de aparecer antipáticos en plena campaña electoral, dijimos que íbamos a tener medidas de contención del gasto público que para nosotros estaba desmedido. Se negó por parte de Astori. Y después vino Lacalle Pou, que lo citó al Senado, una interpelación, donde dijimos, ya hizo un ajuste fiscal de las tarifas, porque enseguida después, en diciembre, nos aumentó todas las tarifas de la luz, el agua, el combustible, todo nos aumentó de modo tal de percibir más dinero porque ya se veía una situación de desequilibrio fiscal. Pero en la interpelación el ministro Astori dice que no va a poner impuestos. Lo tengo acá registrado.
en la versión taquigráfica. Dice, no va a haber aumento de la presión tributaria. Y nos viene con un presupuesto donde él imagina de que nosotros vamos a crecer el 2,5% este año, en el 2015, en el 2016. Y anunciaba que en el 2015 íbamos a crecer el 2,5%. Crecimos el 1%. El 1%. Entonces un ministro de Economía y al gobierno uno le pide que por lo menos, que ya que son tan catedráticos y tan profesores, que no se equivoquen tanto. Se equivocaron en 825 millones de dólares en la previsión. Pero no se equivocaron en 10 ni en 50, en 825 millones de dólares para el año 2015. Y ahora para el año 2016, que es que se está corriendo, si la previsión que hacía Astori de un crecimiento del Producto Bruto de un 2,5, le erra el ministro Astori en 1.125 millones de dólares. ¿Y estos son los genios? Estos son las personas que de alguna manera tenemos que tener confianza. Yo no les tengo confianza. Si se equivoca como se ha equivocado, en donde ahora esa equivocación la paga la gente con más impuestos, lo que nosotros no estamos dispuestos a aprobar. Su tiempo, senador Michelini. Década perdida. Sí. Es una frase que muchos se ha utilizado. ¿No? Se dicen tantas cosas. Mire, cada vez que hicimos una ley importante, siempre se nos dijo que el país se terminaba. Cuando hicimos la reforma tributaria, nadie más iba a invertir en Uruguay. Cuando hicimos la reforma de la salud, dijeron que estaba liquidado nuestro país. Cuando vino los primeros brotes inflacionarios allá en el 2008, dijeron que acá se terminaba todo. Y en cada instancia van y nos dicen que el país se termina. No hay matices, no hay grises. No, la vida no es así. En campaña electoral nosotros teníamos un diagnóstico de que no había que tener ninguna previsión que generara una situación de corrida de los inversores. Cuando el primer año los pronósticos de crecimiento que nosotros teníamos no se dan, ¿qué hacemos? ¿Nos tapamos y negamos la realidad porque en campaña electoral dijimos tal cosa y tal otra? ¿O con toda tranquilidad corregimos? Ponemos en debate público y corregimos. Ahora, ¿corregimos en función de qué? ¿Del equilibrio fiscal? No, corregimos en función del empleo. Nosotros, que las cuentas públicas cierren, es un instrumento para que haya empleo, para que haya inversión, para que haya actividad. Si en algún momento ese equilibrio permite 1 punto, 2 puntos de desfasaje por algunos años y privilegia el empleo, vamos a privilegiar el empleo. ¿Y sabe por qué? Porque el Frente Amplio, a mi entender, sin ofender a nadie, es la fuerza política que defiende a los trabajadores. No a los trabajadores organizados, que también a los trabajadores organizados, a los trabajadores. Los jubilados, que fueron trabajadores ayer y hoy son jubilados, o los estudiantes que en el futuro van a ser trabajadores. Nosotros rengueamos de ese palo. Creemos que tenemos que defender a la gente que menos tiene. Y por eso ponemos el énfasis en el empleo, no en que cierren las cuentas. Que las cuentas estén equilibradas, hacen un mejor panorama a esa inversión y a esa actividad y a ese empleo. Hay frases que se dicen, se afirman, se repiten, pero que no se demuestran en los hechos. La mejor manera de defender a los trabajadores es que no pierdan poder adquisitivo, o sea, que tengan menos inflación. La mejor manera de defender a los jubilados es que justamente su jubilación alcance. Entonces, un buen administrador, alguien que administra lo que le pedimos a la gente, es alguien que defiende el trabajo y que defiende el salario y que defiende la jubilación. Como lo hicimos nosotros cuando tuvimos la oportunidad de ser gobierno, que bajamos del 129% de inflación al 40%. Y dejamos una situación de déficit fiscal de 6,4 que heredamos al 2%. Acá veníamos en un crecimiento del país en donde el Producto Bruto Interno, lo que trabajan los uruguayos, es de 53.000 millones de dólares. 53.000. Y tiraron la plata. ¿Y a qué se debe esto? ¿Dónde pasó? Bueno, a mí me asombra la sorpresa de Astori, porque él era el vicepresidente de la República. Y el equipo económico estaba en el Ministerio de Economía. Y se le escapó a ANCAP, que perdió 622 millones de dólares que tuvimos que capitalizar. Y además se endeudó 1.200 millones de dólares en la banca.
en un desastre administrativo que vamos a tener que pagar por mucho tiempo los uruguayos. ¿Así defienden a los trabajadores? No, perjudicaron a los trabajadores. Les están pegando en el bolsillo. Hoy este ajuste va a repercutir en la sociedad. Porque aunque graben a los sueldos a partir de 50.000 pesos, va a haber menos empleo, menos gente que salga a comer, a consumir, a mover la plata. La absorbe el gobierno porque hay un agujero enorme. Y un agujero en donde son todos responsables. ¿Es responsable Sendik? Claro que sí. Pero es responsable también Astori, que tuvo el deber de controlarlo siendo vicepresidente de la República y siendo el dueño o el equipo económico quien estaba y le respondía a él. Senador Michelini, ¿qué responde a esto? Sí, bueno, si el senador Heber quiere ir para atrás, es mi mejor cancha. Hablar del gobierno de la calle o hablar del gobierno de Valle es facilísimo. En el gobierno de la calle, allá en los años 90, quitaron los consejos de salario, dejaron desprotegidos a los trabajadores. No convocaron más a los consejos de salario. Por eso ellos nos invocan a los trabajadores y el Frente Amplio sí. En el acierto o en el error, nosotros no dejamos desprotegidos a los trabajadores. Y para un partido que apoyó hasta último minuto a Bención en el gobierno de Valle, es facilísimo. Pero yo no elijo esa cancha, la eligió él. Vamos a hablar de lo que es este programa, este plan que se está trazando el gobierno para que las cuentas se equilibren defendiendo el empleo. Hay que defender el empleo. ¿Por qué el gobierno no manda la ley ahora y la va a mandar el 1 de enero? Porque le está diciendo a todo el mundo que las cosas están controladas, que no hay dramas. La señal para el conjunto de la población, vamos bien, vamos haciendo las correcciones correspondientes. Hay otros que hacen drama. Imagínese usted si es un inversor extranjero o un inversor nacional, para no poner nacionalidades, y todo el mundo lo vive con drama. ¿Qué hace? No invierte. No invierte. ¿No? Aquella frase de Obdulio, los de afuera son de palo. ¿Qué le dio al equipo? Le dio tranquilidad. Nosotros le tenemos que dar tranquilidad a los uruguayos. Hay que corregir cosas, el gobierno es responsable, no se está lavando las manos, actúa como tiene que actuar, pero no hace drama. No estamos en el 2002. Estamos en un momento en el cual nuestros 3 principales clientes, Argentina, Brasil y China, están complicados. Bueno, estamos defendiendo el empleo. ¿Es necesario el ajuste, Heber? Era evitable. Evitable. Sí, si se hubieran ahorrado, si hubieran cuidado y no hubieran gastado lo que gastaron. ¿Qué hubiera hecho el Partido Nacional? ¿Cuál es la alternativa? Y no hubiera gastado lo que gastó. Si nosotros veníamos diciéndoles, no somos ningunos genios en el Parlamento, le veníamos diciendo, no gasten, miren que hay espacio fiscal, hay espacio fiscal. Y así llevaron. Ahora después aparece el agujero de ANCAP, que es de 800 millones de dólares de pérdida. Además de los 600 millones que yo estoy diciendo que tuvimos que capitalizar, le pedimos un préstamo de 250 millones a la Corporación Andina. Y perdió 97 millones en el 2011, perdió 14 millones en el 2012, 176 millones en el 2013, 339 millones en el 2014 y 210 en el 2015. Son 836 millones de dólares. Ahí está el agujero. Y son 1.200 millones en la banca, además de esta pérdida, debe ANCAP. Y ahora descubrimos que debe 115 millones de dólares de IVA en la DGI. Ahora, cualquier persona que mañana no paga la DGI, tiene multa, recargo, lo matan, ¿no? ANCAP puede deber desde años a la DGI por importación de productos derivados del petróleo que son los que tiene que pagar IVA. Y no lo pagó. Son 115 millones. ¿Y quién es responsable de esto? El señor Sendik. Y es responsable todo el gobierno del Frente. Porque son los que tienen que, de alguna manera, esto no lo sabía la DGI, no lo sabía el ministro Vergara, no lo sabía Lorenzo, no lo sabía Astori como vicepresidente. Entonces, ¿se podía haber evitado? Claro que sí. No se pudo sostener a este derroche de dinero que se tiró
en parte solamente de ANCAP y ainda más, porque podemos empezar a hablar de otros temas. Ajá. Claro que es una mala administración. Senador Michelini, se gastó demasiado, decía el senador Heber. Bueno, pero no hay que confundir Era evitable el ajuste. gastos puntuales con gastos corrientes, porque ahí entramos en una confusión. Por supuesto lo de ANCAP preocupa, por supuesto tomamos medidas. Yo fui el primero que planteé que el directorio tenía que cambiarse, que hay que cambiar gerencias. Yo he sido muy exigente dentro del gobierno de que las cosas tienen que ser ordenadas, tenemos que ser lo más transparente posible y además porque esos son los recursos públicos. Pero llevar la discusión que el problema es ANCAP es achicarlo. Para mí sería bárbaro, porque bueno, se ajusta ANCAP y se terminan los problemas. Los problemas tienen otra dimensión y hay que plantearlos en esa medida. Si nosotros ahora vamos y hacemos un ajuste de 4 puntos del producto, como lo hizo el gobierno del Partido Nacional en el año 90, ¿qué hacemos? Tenemos 150.000 empleos perdidos. Yo no puedo hacer un frenazo para que la gente toda se dé la cara contra la mampara. No se puede frenar así. Esto hay que irlo llevando, y hay que irlo llevando hasta que los países a los cuales nosotros le vendemos productos o encontrar otros mercados vayan creciendo. Uruguay produce para 30 millones de habitantes, alimentos para 30 millones de habitantes, y somos 3. Cuando esos productos no se consumen en el resto del mundo, sufrimos. Pero eso no quiere decir que estemos mal, si frente a la situación que estamos, porque tiempos de bonanza tuvo Brasil, tiempos de bonanza tuvo Argentina, tiempos de bonanza tuvieron otros, y nosotros seguimos creciendo. Ese punto que estamos creciendo del año pasado es brutal frente a todo lo que se nos cae alrededor. Seguir creciendo muestra que la economía uruguaya es fuerte. Ahora, ¿nos tapamos los ojos y no vemos lo de alrededor? No, hay que hacer ajustes, a la máquina hay que hacer ajustes. ¿El ajuste qué es? Equilibrarla, no desarmar el motor, es equilibrarla. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Pensando en qué? En cómo repercutimos lo menos posible con el tema del empleo. La palabra empleo, la palabra trabajador, la palabra salario familiar, para nosotros es muy importante. Caballeros, no sé si usted quería responder lo que decía el señor Michelini. Sí, yo quería simplemente decir que me parece inmoral y poco ético pedirle esfuerzos a la población cuando desde la gestión y de la mala gestión que se produce este desfasaje, este déficit de casi el 4% que estamos llegando ahora, ¿no? Y creemos que es un deber ético y moral que el cinturón se lo apriete el gobierno, que el ajuste no lo tenga que pagar nadie que no sea parte del gasto desorbitado que hubo en estos años por parte. Y nosotros proponemos justamente que sea el gobierno que se apriete el cinturón y ahorre la plata que hoy le está pidiendo por medio de un ajuste. ¿Y cómo se hace eso en la práctica, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, nosotros estamos estudiando esto, vamos a plantearlo bien en la rendición de cuentas. Sí. Se está hablando de que cada 3 vacantes, una no se va a llenar. Y eso es un ahorro que presenta Astori, Sí. ¿no? Nosotros decimos que se le ahorra en los primeros 2 años las 3 vacantes. Se nos dice a eso, bueno, pero mirá que está sacando vacantes que hay en el área de la seguridad, de la salud, de la educación. Sí, bueno, por 2 años. Después de 2 años podemos llenar ese 50% de vacantes que corresponden a la seguridad, a la educación y a la salud. Eso significa 100 millones de dólares en el primer año y significa 200 millones en el segundo año de ahorro. ¿Está? Nosotros creemos que se puede bajar un 10% los bienes del consumo, que son accesorios, que son, déjeme leer sin lentes, accesorios, elementos de limpieza, artículos informáticos. ¿No se puede bajar eso en un 10%? Son 33 millones de dólares. El 10% solamente bajando eso. Nosotros creemos que se tienen que recortar servicios en el rubro número 2, con servicios no personales, que son viajes, viáticos, les digo más, Sí. bienes de consumo, técnicos, limpieza, vigilancias. No se puede ahorrar el 10% en esos rubros. Eso significa 66 millones de dólares. Nosotros no podemos creer que en 14.000 millones de dólares no se pueda recortar esto.
Y creemos que ahí tenemos el ajuste que se tiene que hacer el gobierno y no a ir al fácil expediente de pedirle a la gente que se tenga que ajustar el cinturón y tenga que no vivir ni llegar a fin de mes para pagar al Estado no por se puede su hacer, señor propia... Michelini, no se puede Ahí tenemos resolver de esta manera. Pero lo que pasa es que tenemos una discusión conceptual primero antes de técnica. Vamos a poner que el senador Heber lleva 500 millones y le votamos el plan que el senador Heber tiene, más los 500 que planteó el gobierno, son 1.000 millones. Tenemos 100.000 puestos de trabajo perdidos. En este momento, a la baja, no podemos sacarle dinero al consumo, tanto sea público como privado. Se puede agarrar este rubro y cambiarlo para el otro si en este se está gastando de más y necesitamos más inversión y demás. Todo eso es posible. Pero hoy quitarle a la economía 500 millones de dólares es un error. Estoy hablando de los 500 adicionales. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? De los 134 hay 100 que incluye la caja militar, que son lo que hacemos es no disparar el gasto, que no se siga disparando el gasto. Y un 5% en lo que son las vacantes de los empleados, lo que estamos haciendo es, ya eso no se gasta, es que no se dispare el gasto. La verdad que la baja son 30 y pico de millones. Y en el caso del consumo, estamos hablando de los impuestos que le estamos pidiendo a la gente, esa es la franja que nosotros pensamos que su forma de comportamiento va a ser ahorrar un poco menos, pero no quitar sus pautas de consumo. Entonces nosotros no le estamos quitando dinero a la actividad, porque si le quitamos dinero al consumo y a la actividad, se nos hace un parate. Es muy ingenioso cómo está armado esto. Y está armado de una manera que la actividad siga funcionando. Entonces, no se trata, porque algunos creen que el tema es equilibrar las cuentas y nosotros seguimos pensando en el empleo. Algunos dicen, yo tengo para aportar 500 millones de dólares más de ahorro. Y lo que hace es frenar la economía. No. Es un choque de frente. Es la discusión conceptual. Capaz que estamos equivocados, pero lo defendemos con mucha convicción. Alguien puede decir, bueno, el Estado tiene 3 puntos, 4 puntos de déficit, vamos a 1,5. ¿Hacemos las cuentas? Y llegamos, el senador Heber, que es muy capaz, y yo, en 2 horas llegamos donde bajarlo. Lo que estamos haciendo ahí es hundirnos. Usted le saca a la economía 3, 4 puntos en este momento de recorte de gasto, y lo que tenemos 200.000 personas desocupadas. Caballeros. Se confunde un poco, ¿no? Se confunde. Para Rafael Michelini, para el senador Michelini, el tema de la economía es el gasto del Estado. Y para mí la economía pasa por otro lado. Si le sacamos a la gente que puede gastar, que tienen 50.000 pesos, que puede tener un gasto mayor que salir a comer, a gastar, a consumir, genera empleo. Eso es lo que genera empleo. No es el Estado el que genera, esa es la discrepancia. Yo no estoy sacando a nadie de la administración. Simplemente digo, no llenen. Durante 2 años no llenen y le evitamos ponerle impuestos a la gente. Digo, y a mí lo que a veces me indigna, esta rendición que tiene el gobierno contra la lucha del gasto. Porque viene Michelini, viene el senador Astor y dice, no se puede. ¿Cómo no se puede? No se puede bajar el gasto. ¿Cómo no se puede? Si el mismo Astori dijo que el 34% del gasto público se podía rever. Entonces, hay una rendición del gobierno a laburar, a trabajar, que es remangarse y vigilar los pesos de los uruguayos. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo de la oposición. Que revisen, que vigilen, que controlen, no que sigamos en el derroche que hemos seguido en estos 10 años. Caballeros, les queríamos plantear otro... Pero vamos a poner algunos ejemplos, porque capaz que venimos también el miércoles próximo, pero vamos a poner un ejemplo. En el año 29, allá, Keynes inventó de que para salir de la crisis había que gastar más en inversión y se puso Estados Unidos en marcha. En el año 2008-2009, que nos dijeron que también estábamos gastando mucho, con la principal crisis de este siglo, y quizás igual que la del 29 a nivel mundial, porque dicen, ustedes tienen los 10 años mejores de bonanza, remamos con la crisis más importante de los últimos 100 años o la del 29, ahí anduvimos. Pero fíjense, ¿qué hizo el gobierno uruguayo? En el primer gobierno de Vázquez gastamos más. Pusimos 400 millones adicionales de aquel PBI, 400 millones de dólares adicionales. Nosotros en este momento no le podemos quitar recursos a la economía. No le podemos quitar recursos a la economía. Es un error. Eso implica pérdida de puestos de trabajo, eso implica que no haya actividad, eso implica que se recauda menos y cuando queremos acordar tenemos más déficit fiscal. Lo que hizo Grecia. Y en parte
mal me pese, porque la quiero mucho a Dilma, lo que hizo el gobierno de Brasil. Se va comiendo la cola, va siendo en un círculo perverso. Nosotros creemos que tenemos que ir por otro camino. ¿Cuál es el camino? Es no quitarle recursos a la economía. ¿Al Estado o a la economía? A la economía. El Estado es parte de la economía. Bueno, porque es parte de la economía. ¿Qué podemos hacer? Vamos a quitarle 2.000 millones de dólares a la economía. Al Estado. Al Estado que contrata proveedores. Al Estado que se está pidiendo impuestos a la gente. No, le estamos pidiendo al sector más alto. Eso es lo que le duele. No, al sector más alto. A la economía, Rafael, porque ese sector es una clase media que gasta. Ya le van a dar la palabra, la palabra. El tema es así. Nosotros en este momento no podemos quitar las políticas sociales. A ver, se nos dice, guardemos los dineros de las vacas gordas para las vacas flacas. ¿Estamos en vacas flacas? Bueno, hay que aportar dinero. Se nos podrá decir, ¿por qué no guardaron? Porque el Uruguay tenía un rezago de políticas sociales, tenía un rezago de inversión, tenía rezago. O sea, esa frase de guardar de las vacas gordas para las vacas flacas se cumple en el 80% de las veces. Hay un 20% que si uno ahorra, se equivoca. Como lo de la cláusula fiscal. Le meto otro tema que quizás lo tienen ahí. Nos dicen, hay que tener una cláusula fiscal, hay que tener una cláusula fiscal. La cláusula fiscal sirve en tiempos normales. Cuando los países entran en crisis, vuelan por los aires las cláusulas fiscales, como le voló a Chile. Chile en el 2008-2009, la cláusula fiscal, todo el mundo miró para arriba. Nosotros queríamos plantear a continuación el tema de las políticas sociales, justamente. Ya que se habló. Bueno, vamos a hablar. Vamos a hablar de las políticas sociales. Y bueno, yo no. Tenemos el ejemplo del barrio Marconi. Nosotros no estamos planteando ningún recorte en las políticas sociales. Nosotros estamos diciendo que no se llenen las vacantes. Las vacantes que se producen por despido, por jubilación o por destitución. Son 8.000, 9.000 vacantes por año. ¿Eso es efectivo? Si las mismas tienen resultados, no. Y no hay más seguridad, lamentablemente, no hay mejor educación, lamentablemente, y no tenemos mejor salud, que son los tres claves, ¿no? Por supuesto que nosotros estamos para apoyar a aquella familia que está desprotegida y que necesita una mano en el MIDES para que no caiga en la indigencia y en la pobreza más absoluta, en la miseria. Claro que sí, sí la hemos votado en el Parlamento cada vez que vino. Nosotros no hemos cuestionado esos gastos, queremos resultados. Y no creemos que en el MIDES lo que tenga que hacer es una especie de asistencialismo permanente en donde la gente no pueda reingresar al sistema de trabajo, al trabajo formal, digamos. Entonces nosotros creemos que tiene que haber una modificación en el sistema social nuestro y en la asistencia del MIDES que permita ir, y en el caso que tenga que volver, pueda volver. Porque mucha gente no sale a buscar trabajo porque tiene miedo a perder la asistencia que le da el MIDES. O sea, hay un tema para profundizar en ese tema. Pero nadie está planteando recortes en el MIDES y nadie está planteando recortes en la educación. Lo que estamos diciendo es, no llenemos vacantes, basta, entraron 70.000 funcionarios. En este periodo, 60.000, y las hijas y nietas de las empresas públicas que han llenado de cargos y en donde los mismos sindicatos han acusado de clientelismo político. No es el Partido Nacional. Tengo declaraciones de sindicalistas diciendo que hay clientelismo político, de ellos, que están afiliados al Frente Amplio y que de alguna manera los acusan al propio gobierno de hacer clientelismo político. En ANCAP, que hicieron en el INAU. Bueno, tengo varias declaraciones sobre el tema del clientelismo político. Basta, hay que recortar el clientelismo político, no la asistencia. Y yo creo que el senador Michelini confunde, cuando habla de economía, y confunde con el Estado, que es algo usual en la gente de izquierda, que cree que todo pasa por el Estado. Y yo creo que el Estado no sobrevive si no hay una actividad pujante. Y es lo que ha hecho crecer en estos años al propio presupuesto, que es la actividad pujante que hubo en el país, porque exportábamos y valían las cosas que nosotros trabajábamos. Entonces no matemos esa gallina que es la que da la asistencia al Estado para cumplir su misión social. Ahora, hemos fracasado en la educación, notoriamente. ¿Dónde está el ADN, el nuevo ADN de la educación que prometió Vázquez? ¿Dónde está? ¿Dónde está la política de seguridad? ¿O no vivimos indefensos? Estamos discutiendo en la Presidencia de la República en estos días una nueva forma multipartidaria porque hay un fracaso en las políticas de seguridad.
Y nos llama a todos los partidos para aportar ideas. Y no nos estamos poniendo muy de acuerdo, lamentablemente, ¿no? Vamos a ir, siempre vamos al diálogo. Y nosotros somos dialoguistas. Pero no nos estamos poniendo de acuerdo porque no sé, en los hechos se dice una cosa, pero en los hechos no se quiere cambiar la política de seguridad que hoy está vigente por parte del Ministerio del Interior. ¿Qué responde, senador? Que va a sacar policías. Dice que por 2 años no haya policías nuevos, esas vacantes no se llenen, que no se llenen las vacantes de profesores y dejar a los adolescentes. Cuando se habla de que hay 8.000, 9.000 vacantes, quiere decir que muchas de esas son policías, muchas de esas son médicos o enfermeros y muchas de esas son de profesores y maestros. La mitad. Son de profesores y maestros y dicen, no la llenemos. La mitad. Las políticas sociales incluyen el tema de la salud, el tema de la educación. Entonces, yo creo que es un error. Es decir, bueno, ahora como estamos en un tema de equilibrar, solo miremos el equilibrio y no miremos el perjuicio que nosotros hacemos. Hay que tener ponderación. Nosotros decimos, bueno, vamos a ponderar, vamos a dar algunas señales, estamos dando alguna señal con respecto a los empleos públicos, pero no decir a mano militares. Ese es un error. Eso es la peor señal de todas. Es como si estuviéramos en el año 2002. No estamos en el año 2002. No podemos aflojarle en las políticas sociales. Mire, cuando un país crece a una tasa de 2,5, 3%, salir de la pobreza le lleva 40 años. Cuando usted aplica políticas sociales, en 15, en 16, en 17, lo puede hacer. ¿Por qué no podemos tener ese desafío? Porque le estamos pidiendo 2.000 o 3.000 pesos más a alguien que gana más de 160.000 pesos. Cuando a la gente de más abajo, si usa una tarjeta electrónica para que no se quede intermediario, le estamos rebajando los impuestos. Le estamos pidiendo tanto a la gente que tiene o que gana más. Lo que le estamos diciendo es, en vez de ahorrar tanto, sigan con sus pautas de consumo, pero aporten un poco más para no aflojarle a esa política social. ¿No hay un fracaso en las políticas sociales? Estábamos pensando en el caso del barrio Marconi, donde se percibió un hecho de extrema violencia. En el tema de seguridad, acá se ha incorporado un elemento nuevo, que es todo el tema del narcotráfico. No lo teníamos, es complicado, es difícil, es un hueso duro de roer. Nosotros, a pesar que se nos diga que hemos fracasado y que estamos llamando a la oposición por el tema del fracaso, nosotros estamos llamando a la oposición porque eso es un tema de Estado. Luchar contra el narcotráfico es un tema de Estado. Acá no puede haber una especie de ejército paralelo. Se lo estamos diciendo hace 2 años. Del año 2013, finales de 2013, Bonomi les viene diciendo, esto es más complicado de lo que se cree. Después, al final, se terminó aceptando. Nos van a decir que fracasamos. Nosotros no podemos agarrar y decir, bueno, no tomamos policías. No podemos aflojar en eso. Porque a los delincuentes hay que perseguirlos. ¿Y con qué los persiguen? Con policía. Más allá de la tecnología, más allá de todo lo que sea, usted los persigue con policía. Si no tienen la autoridad, estamos discutiendo cuál es el efecto en los estadios. Si hay policía o no hay policía, y usted va a decir, bueno, los policías los sacamos a todos. Y en el tema de lo que es la educación, el tema de la educación, nosotros tuvimos ahí un tema, no es para explicarlo, yo soy muy exigente con el tema de la educación. Yo me autointerpelo, ponemos muchos recursos. Pasamos 5 veces más los recursos que se tenían a los recursos que tenemos ahora. Es más, fíjese que pasamos las clases de 32 niños a 24. Eso implicó un 50% más de profesores o de maestros. Pero en el tema de la educación nosotros hicimos una cosa, en el acierto o en el error. Mire que yo de educación sé las políticas, pero no sé los aspectos concretos, que eso lo sabrán los profesores y los especialistas. Pasamos nosotros en tratar de traer la gente que no estaba en el sistema. Era un 30%, no en primaria, en secundaria había un 30% de adolescentes que no estaban. Los metimos y eso nos bajaron los promedios. Nos bajaron los promedios. Pero no porque los que estaban estudiando fueron para atrás. Seguramente están mejor, pero cuando usted tiene una masa que le agrega un 30% que está fuera de los liceos, le bajan los promedios. Eso impactó en todo el tema de lo que son las diferentes evaluaciones y naturalmente nosotros mismos dijimos, ¿qué está pasando? Pero
Va por ahí la cosa. El tiempo se nos fue, senador seguir por Michelini. ese camino. Vamos a pedir al señor Heber que cierre este intercambio de ideas. Brevemente, porque trato de no aludir para que no quede con ganas de contestarme. Igual me las aluden en el 8, Senado después. las seguimos después allá. Entre 8 y 9.000 vacantes, que son las que se quedan, 4.000 corresponden a esta educación, salud y policía y seguridad. Son 4.000. No se muere y ni se para el país, ni voy a dejar a la policía sin policías y a los maestros sin maestros, porque 4.000 de 50.000 maestros y docentes que tenemos en la Administración Nacional de Educación Pública. O sea que vamos a ponerla en su debida dimensión. Y eso es un gran ahorro. ¿Para quién? Para no poner impuestos a gente que va a gastar esos 1.200, 1.300 que va a gastar a alguien que tiene 50.000, da vida a otras cosas, al kiosquero, al almacenero, a la vida privada en el país, que es la que aporta los impuestos. Es el trabajo nacional. No gravemos ese trabajo porque nos quedamos, estamos matando justamente a quien provee de los recursos para el Estado. Yo sigo insistiendo con eso. Ahora, yo creo que hay un ajuste posible, que es el ajuste estatal. Que se aprieten el cinturón quienes gobernaron mal. Que se aprieten y recorten el gasto de lo que se ha hecho. Se han aumentado los cargos de confianza, se han puesto asesores en los ministerios, se ha gastado sin ton ni son. Y yo creo que es momento de ajustar esas cuentas. Y por eso es que ese es el camino que nosotros creemos que hay que seguir. Señores, gracias por haber estado en Código País. Senador Michelini. Gracias a usted. Senador Heber, gracias. Gracias. Hasta la próxima. Y ahora, si nos acompañan, vamos con Alfonso Leza y el análisis político aquí en Código País. Por favor.